Me da mucho gusto saludarles y estar comentando con ustedes el conocimiento que nos dan las Sagradas Escrituras. Yo soy la doctora Porfiria Patricia Pérez Soriano de Manzano y tengo el gusto de compartir con ustedes el estudio del año bíblico. El día de hoy, viernes 9 de septiembre, nos corresponde el estudio del libro de Ezequiel, capítulos 39 y 40. En estos capítulos tenemos que recordar que Ezequiel comenzó su profecía en el 5º año del cautiverio de Joaquín, en el año 92 a.C. El reino norte de Israel había desaparecido hacía más de 100 años y se aproximaba rápidamente la caída de Judá. Ya había empezado el cautiverio babilónico cuando en el 3er año de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino contra Jerusalén. No se sabe cuántos cautivos fueron llevados en esa ocasión. Y después de 11 años de reinado, Joacim llegó a un fin y lo sucedió en su trono su hijo Joaquín. Y después de un reinado de solo 3 meses, Joaquín fue llevado cautivo a Babilonia junto con 10,000 de los principales de su pueblo. El residuo del pueblo de Israel fue llevado cautivo, el templo fue quemado y Jerusalén fue destruida. Ezequiel, siendo todavía joven, fue llamado al oficio profético. La perspectiva no era nada halagüeña. El castigo que había caído sobre Jerusalén, en vez de hacer que recapacitaran los habitantes de Judá, pareció solo sumergirlos más profundamente en la apostasía y en el vicio, y tampoco quisieron someterse a la disciplina del Señor. Sin embargo, ya en los capítulos 39 y 40 de Ezequiel, leemos las profecías de misericordia del Señor hacia Israel. Y en el capítulo 39 leemos que Dios le dijo a Ezequiel: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A toda ave de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te daré por comida. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran seguros en las islas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán las armas, escudos, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas del enemigo, y las quemarán por 7 años. Y la casa de Israel estará enterrando los cadáveres de sus enemigos por 7 meses para limpiar la tierra. Y el Señor dice finalmente en estos capítulos de Ezequiel: y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano sobre ellos. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en mano de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así dice Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten seguros en su tierra sin que nadie los espante. Cuando los haga volver de los pueblos y los reúna de las tierras de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de que hice que fueran llevados en cautiverio entre las naciones, los reúna otra vez sobre su tierra, sin dejar allá a ninguno de mi pueblo. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. En estos 2 capítulos entonces vemos que Israel fue llevado cautivo por su rebelión y por separarse de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia y porque tenía que restaurar su propio nombre, la gloria del nombre de Dios, el Señor los rescató para que los pueblos supieran que Él es Dios y que restauró a su pueblo. Y así es en estos tiempos. El Señor
nos tiene aquí por un momento en este mundo, en tribulación, cerca ya del tiempo final. Sin embargo, Él va a restaurar a su pueblo, que somos nosotros, y por su gracia seremos llevados salvos a la vida eterna. Entonces, gracias a Dios por estos mensajes de esperanza que encontramos en su Biblia, y me dio mucho gusto saludarles y estudiar con ustedes estos importantes capítulos de las Sagradas Escrituras. Que el Señor les bendiga.